Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nanocharlas. En este episodio, el académico de la Universidad de Chile y magíster en estudios internacionales, Gilberto Aranda, nos explicará las consecuencias políticas y sociales de la caída de las Torres Gemelas hace 20 años. El 11 de septiembre de 2001, en el corazón de Nueva York, se produjo uno de los atentados terroristas más impactantes de la historia. Pero, ¿qué significó la caída de las Torres Gemelas para el mundo? El 11 de septiembre de 2001 es un punto de inflexión global, universal. Y en ese sentido hay que agregar a esa otra fecha que tiene un alcance universal, que es el 11 de septiembre de 1973. Pero claramente esta, al producirse, la del 11 de septiembre de 2001, en el corazón de la primera potencia, tiene algunos alcances que es posible avisorar hasta el día de hoy. Y que de alguna manera va mostrando un cambio significativo en cómo se estaba desarrollando la dinámica internacional desde el fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, yo lo primero que diría que es un punto de inflexión, que cierra una etapa que algunos hablan de una década, pero probablemente habría que pensar en casi 12 años, desde la caída del muro de Berlín hasta ese 11 de septiembre, donde Estados Unidos había quedado virtualmente sin adversarios estatales símiles que pudieran desafiar su poder. Tras el secuestro de 2 aviones comerciales y su explosión contra las 2 torres del World Trade Center, murieron casi 3.000 personas y otras 25.000 resultaron heridas. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos tras este ataque? La sorpresa es seguida por una orden de castigo, donde básicamente hay 3 objetivos que sobresalen. Primero, la captura de Osama Bin Laden, el más buscado en esa época. 2, la desarticulación de la red Al-Qaeda, que si bien por supuesto que se conocía su existencia antes y había estado involucrada en una serie de atentados, esta sin lugar a dudas es el evento más resonante de su existencia, y por lo tanto Estados Unidos está determinado a desarticularla. Y un tercer objetivo es respecto de los aliados de Al-Qaeda y Osama Bin Laden, el régimen talibán de esa época, que estaba en el poder desde el año 96, cambiarlo, ¿no? Si de alguna manera no se avenía a llegar a un acuerdo para cumplir esos 2 objetivos, Estados Unidos iba a sacar a los talibanes del poder y propiciar un giro en ese país. Es un objetivo posible, que es un mensaje para su propio público y para sus aliados europeos respecto a que Estados Unidos responde con fuerza ante cualquier tipo de ataque de esta naturaleza. En ese contexto es que se planifica una campaña que va a ser bautizada como Justicia Infinita. Después, cuando entienden que tiene reminiscencias bíblicas, se le va a cambiar a Libertad Duradera, y que va más bien del 7 de octubre al 4 de diciembre del 2001. Con lo cual se cumple el objetivo. Incluso hay unas negociaciones en Bonn para tratar de llegar a un acuerdo con las distintas facciones afganas para un gobierno provisional y un tránsito hacia elecciones. Pero claro, Estados Unidos se queda de alguna manera con esa parte, y a partir de 2002 ya los discursos ante el Estado de la Nación del presidente Bush hijo, ya habla de guerra global contra el terror. يعني فعلا ترى وصلوا في ذعور يا شيخ وخوف توقع فعلا انقلاب يعني وياتي هؤلاء الناس يحكمون وكانوا Después de los atentados, la administración de George W. Bush declaró la llamada guerra contra el terrorismo. ¿En qué consistió esta guerra global? La guerra global contra el terror desempeña un papel, podríamos decir, de sucedáneo, de sustituto, respecto a la articulación de políticas de seguridad de lo que había sido la Guerra Fría. Es decir, la guerra global contra el terror va a, de alguna manera, sustituir a la idea de Guerra Fría por un combate directo con adversarios en distintas partes del globo, de alguna manera implementando distintas políticas de seguridad. La guerra global contra el terror piensa en un eje del mal, al estilo del eje de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este eje del mal estaba en primer lugar compuesto por Corea del Norte,
Irán e Irak. Por lo tanto, lo que tenemos es que Estados Unidos está respondiendo en términos estatales. Durante toda la década de los 90 de hegemonía norteamericana, Estados Unidos, al quedarse sin adversarios estatales, pensó en lo que se denominaban amenazas asimétricas, que eran básicamente, pensaba en términos del crimen organizado, narcotráfico, a las migraciones, lo que a mí me parece horroroso, también se entendió como una amenaza asimétrica, y el terrorismo. Pero claramente, después del 11 de septiembre, el terrorismo pasa a tomar el primer lugar y se enfoca en sus potenciales patrocinadores, pero piensa básicamente en términos estatales. Todavía no hace el tránsito completo hacia organizaciones no estatales como objetivo. Y por supuesto es que existía el objetivo antes de Irak, que fue lo que finalmente se consuma en marzo del 2003, cuando se acomete la invasión a Irak. I think it's fair to say, in the 30 years that I've been covering these kinds of stories, General Shepard, I've never seen anything like this, of this kind of magnitude, on live television. Certainly not on live television, maybe not even on not live television. Un mes después de los ataques, Estados Unidos, con la colaboración de una coalición internacional, invadió Afganistán, cuyo gobierno había dado apoyo a Al-Qaeda. En términos generales, ¿cuál fue la reacción internacional frente a estas estrategias? En lo interno le fue bastante bien a Bush, pero en el frente internacional tuvo disensiones por parte de aliados como Francia y Alemania, que no estaban dispuestos a respaldarles en esa ocasión. Incluso en el Consejo de Seguridad, Chile denegó la anuencia a un ataque a Irak durante la administración Lago, en un momento que creo que fue bien complejo, pero a la vez tengo la impresión que la política exterior chilena estuvo a la altura, a vista posterior, sobre todo porque para la invasión a Irak se argumentaba la posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein, cuestión que sabemos a estas alturas que era absolutamente falsa. En estos 20 años han ocurrido otros atentados en lugares como España, Francia e Inglaterra. ¿Cuál es la evolución de los grupos que cometen estos ataques terroristas? Tendríamos que revisar cada uno de los atentados. Yo, tal vez de manera sintética, diría que el Frente Islámico Internacional, que después vamos a conocer como Al-Qaeda, cobija una serie de otras organizaciones. Desde el año 92 hay un Frente Islámico en contra de los cruzados y los sionistas, para hablar básicamente de las potencias occidentales de Israel, que es dirigida por Osama Bin Laden, pero que hay participación de distintas milicias. Una amplia red que, más que tener relaciones de tipo piramidal como las de un Estado, es una red de redes que está vinculada a través de distintos voceros y nodos, pero que responden más bien a un liderazgo simbólico, que es el de Osama Bin Laden. Ahora, esto de alguna manera van a recibir mucha atención mediática cuando consumen los atentados de España el 2004, cuando consumen los atentados en Londres también 2 años después. Van a haber atentados también en Indonesia, van a haber atentados en Marruecos. Se van a consumar una serie de atentados, pero el punto, yo creo, crucial lo constituye la entrada de Estados Unidos a Irak, donde además de sacar del poder a Saddam Hussein, desbasifica el país, y por lo tanto el único articulador del país, que era el ejército y el BAS, son de alguna manera desmovilizados y purgados, con lo cual Irak vuelve a ser un estado difícilmente gobernable, con facciones y etnias más bien y sectas a cargo de determinadas zonas, y un Estados Unidos que obliga a ponerse de acuerdo a los liderazgos. Pero es en ese contexto que un grupo que es como podríamos decir que es la filial de Al-Qaeda en Irak, va a comenzar a escalar y va a producir una serie de ataques contra Estados Unidos, y posteriormente se va a transformar en el ISIS, que va a participar de esta guerra intestina en lo que es Siria. Va a crear este Estado Islámico del Levante, el Daesh en árabe,
pero que lo que pretenden es básicamente restaurar una forma política identitaria musulmana. Esto es la política de las identidades tradicionales, pero que tienen distintos registros. Por ejemplo, una apela a la construcción de un califato y la otra decide o exige que el califato sea posterior. Te das cuenta que sea ulterior, y que mientras se crean las condiciones para ese califato, hablan de emiratos, y más bien lo que pretenden es arrojar a los extranjeros de los territorios de la Casa del Islam. Todas estas son versiones radicalizadas del Islam, que no corresponden al Islam ortodoxo ni al Islam piadoso, que sigue esos 1.800 millones de musulmanes distribuidos en el mundo. En cuanto a las consecuencias generales, podemos decir que, a partir del atentado del 2001, comienza una época de vigilancia y desconfianza global. La vigilancia, los sistemas de vigilancia incrementados sobre una población que lo admite como precio a su seguridad. En esa diada seguridad que implica vigilancia versus libertades, hay un momento de las trayectorias de estas así llamadas sociedades occidentales que incluso sectores importantes deciden disminuir algunos rangos de libertades precisamente para incrementar seguridad. Entonces, todo lo que es podríamos decir, el trabajo mediático que se hace de alguna manera para infundir temor es bien importante. Y claro, eso también tiene consecuencias porque de alguna manera se va estigmatizando a determinados colectivos humanos, generalmente migrantes, o descendientes de migrantes que han vivido por generaciones en países como Estados Unidos, que son apuntados por una parte de la población como cómplices de lo que está pasando. Entonces, por un lado, insisto, tenemos todo este proceso de incremento de los sistemas de seguridad y control sobre poblaciones, la gestión de la seguridad enfocada a poblaciones, hasta el tema de cómo ciertos segmentos poblacionales son estigmatizados por una gran parte de la población que los indica como autores o cómplices. Recientemente vimos el regreso de grupos talibanes al poder en Afganistán. ¿Cómo entender la relación actual de los talibanes y Estados Unidos? Lo que vemos es que, por una parte, Estados Unidos retrocede dentro del tablero geopolítico, vemos un retroceso, y cómo ese vacío empieza a ser llenado por esa alianza sino-rusa entre Beijing y Moscú, que está dispuesto a respaldar a los talibanes. Hay sectores de Afganistán que tienen miedo de ellos y prefieren abrir las compuertas para evitar represalias, y por otro hay un sector de la población de Afganistán que, en busca de ciertos grados de estabilidad y después de años de guerra civil, invasiones soviéticas, guerra civil, talibanes y después Estados Unidos, está dispuesto que alguien trabaje para que el país vuelva a un punto de equilibrio que se ve como un equilibrio del terror, en parte, ¿no? Sobre todo sobre los objetivos de los talibanes en la primera etapa, que fueron mujeres, niñas, hazaras, como un poco mencionado, como una etnia, una minoría étnica, y también la oposición política. Estados Unidos ya desde el 2014, desde Obama, tenía claridad que tenía que salir. Lo que ocurre es que se fue postergando una decisión para encontrar un momento óptimo. Finalmente, quien toma la decisión de pactar con los talibanes es Trump, y quien tiene la tarea de sacarlos fuera, que fue una de las personas que de siempre se opuso a involucrar demasiadas tropas en Afganistán, es Joe Biden. A mí me parece que pensar en otra intervención militar a estas alturas sería apagar el fuego con benzina, pero también tengo la impresión que los activistas de todas partes del mundo y la gente que se siente sensibilizada debe denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las minorías étnicas, contra la oposición, de todas las formas pacíficas, a través de movilizaciones y de denuncia en redes, porque ciertamente
una cosa es el respeto por cada una de las identidades y otra es evitar no solo que se derrame sangre, sino que se violenta a cualquier persona en cualquier parte del mundo.